Ahorita que estaba aquí sentado y ahorita que estábamos leyendo, déjenme platicarles esto antes de iniciar. Yo le puse un título al mensaje. El título que le puse es Cristo sigue vivo. Pero mientras yo estaba sentado aquí, dije, esto bien podría llamarse la razón de nuestra fe. Podemos poner cualquiera de los dos, Cristo sigue vivo o la razón de nuestra fe. Pero vamos a orar porque lo primero que se tiene que hacer cuando se ha leído la palabra de Dios es agradecerle a Dios por lo que se ha leído. Señor Dios Padre Celestial, gracias porque pudimos leer tu palabra. Gracias porque la tenemos con nosotros. Gracias porque podemos ir a ella continuamente. Gracias porque encontramos grandes maravillas dentro de tu palabra. Encontramos por sobre todas las cosas tu inmenso amor para con nuestras vidas. Y estamos aquí, Señor, y queremos pedirte, Señor, que seas tú el que nos abras el entendimiento, que nosotros estemos, Señor, con nuestros oídos espirituales abiertos a aquello que tú quieres decirme a mí, decir a cada uno de los que estamos aquí sentados en este momento, y que nosotros estemos siempre listos a la obediencia, Señor, no solamente a escuchar, sino a reflexionar en aquello que nos has de pedir. Nosotros queremos, Señor, ser parte de lo que tú estás haciendo. Nos hemos dado cuenta en tu interés en esta iglesia, nos hemos dado cuenta en el deseo que tú tienes para nuestras vidas, en el deseo que tienes para con esta iglesia, y queremos, Señor, ser ejecutores de tus deseos en medio del mundo, Señor. Tú nos has dicho que tú quieres que todos los hombres sean salvos. Permítenos hacerlo, permítenos hacer discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas que tú nos has dejado escritas. Y Señor, que lo hagamos con prontitud, que lo hagamos con diligencia, que lo hagamos fervientemente y continuamente. Señor, te pedimos que actuemos en ti y no en nuestras propias fuerzas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo sigue vivo, decíamos, y leyendo uno de tantos libros que oíamos, que a veces tenemos y a veces nada más llegamos a la parte de la introducción. Uno de esos libros cuenta la historia de un testigo del despegue del Apolo 17. Todos recordamos, algunos de nosotros recuerdan, ya a otros se les ha hecho costumbre este tipo de cosas, pero algunos de nosotros recordamos este tipo de eventos. El Apolo 17, el lanzamiento del Apolo 17, la escena estaba cargada, una gran cantidad de personas en los alrededores, pero eran personas que iban simplemente en un cierto grado de escepticismo. ¿Por qué? Porque había muchos reporteros, porque era lo que había que notificar, no todos los días sucedía esto, y entonces ahí estaban, bromeando, haciendo chistes, pasando un tiempo divertido, podríamos decir. No esperaban que sucediera una gran cosa. Pero repentinamente algo sucedió. Inicia el despegue. Lo que se esperaba, sí, pero a algunos de ellos les cayó por sorpresa ese despegue. Ver cada uno de los detalles del despegue fue sorprendente. Primero, una intensísima luz de color naranja. Luego, esa luz ilumina todo a su alrededor. Empieza a ascender esa nave espacial, ese cohete. Sigue un silencio expectante.
Después del silencio llega un gran estruendo, un momento de un gran y terrible estruendo. ¿Y qué sucede? El ambiente se empieza a transformar. Las risas, la algarabía, la burla, los chistes empiezan a transformarse. Empieza el silencio. Todos están atónitos viendo cómo va subiendo. Enseguida aparece la luz azul brillante y empieza a elevarse. Ahora el escepticismo es cambiado en un asombro total. El silencio volvió a aparecer, pero ahora de admiración. Miren lo que acabamos de ver. Y nosotros lo enlazamos con Mateo 28 del 1 al 10. Mateo 28 del 1 al 10, la porción que hemos leído, nos habla de algo que nosotros conocemos muy claramente. Cristo venció a la muerte. Los discípulos fueron restaurados y comienzan de nuevo en Galilea. Y nosotros cuando oímos esto, nos preguntamos, ¿y esto de qué utilidad me es hoy? También podremos preguntarnos, ¿nosotros estamos comenzando de nuevo? La resurrección la celebramos la semana pasada y esto no solamente es una fecha anual. Nosotros tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, porque el Señor Jesucristo vive hoy. Nuestro temor debe transformarse en gozo, porque nosotros actuamos de una forma y ese temor el Señor Jesucristo quiere cambiarlo en gozo. Y también el Señor Jesucristo quiere enviarnos a anunciar la esperanza eterna en Dios. Nosotros tenemos que estar bien entendidos hoy. Sabemos, estamos seguros, Cristo vive. Entonces nosotros nos preguntamos en relación con lo que hemos dicho, ¿mi vida está siendo transformada o mi vida sigue en la misma pasividad que siempre? ¿Realmente mi vida está siendo transformada? ¿He aceptado la comisión que me ha entregado? Me ha entregado una comisión, anunciar la esperanza eterna. ¿La estoy aceptando? Ya han pasado unos cuantos días desde que celebramos la resurrección, muy poquitos días. La emoción que se dio ese domingo, acá. La emoción de ese domingo ya se acabó. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, la resurrección no es algo de nada más ese día. La resurrección es la razón de que nosotros estemos aquí, la razón de nuestra fe, el por qué caminamos como caminamos. Entonces para nosotros es muy fácil pensar en la resurrección como solamente un evento de un día. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, ese día ya pasó, pero ¿y después de ese día qué? Lo que hicimos ese día puede ser que se esté diluyendo. Han pasado días y se empieza a diluir ¿en medio de qué? En medio de la rutina, en medio del trabajo, de las preocupaciones diarias, de las tareas, de las compras, en medio de tantas cosas. Y pasa lo siguiente en nuestras vidas. Lo que es central en la vida de un cristiano, lo volvemos periférico. Sin Cristo, sin su resurrección, vana es nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta lo que estamos haciendo. La resurrección de Cristo no es un evento de una vez al año, es una realidad de todos los días.
es la realidad que sostiene nuestra fe. No habría cristianismo si no hubiese habido resurrección. Y dice 1 Corintios 15:14, yo sé que se lo saben de memoria y les pido que lo busquen. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Puede ser que me diga barbaridades, pero ustedes tienen que certificarlo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué estamos haciendo aquí si Cristo no resucitó? Si ya me olvidé, si no estoy viendo a Jesucristo vivo. Cristo hoy está vivo. La resurrección no es un complemento del Evangelio, es el corazón del Evangelio. El poder de Dios expresado para que nosotros lo podamos ver. Hoy quisiera que no repasáramos algo familiar, sino que viéramos cuál es la razón de nuestra fe. ¿Tienes fe? Hubo un amén. Y yo supongo que hubo muchos. Voy a insistir con una siguiente pregunta. Y ese asentimiento, ese amén, ese sí, ¿es intelectual o es real? ¿Es de una vez al año o es de día a día? Nosotros tenemos que darnos cuenta. En este pasaje es muy cortito, pero hay 6 elementos importantes, 6 elementos que van a tratar de contestar por qué decimos que Cristo sigue vivo. Y decimos que la resurrección nos encuentra con una fe incompleta. Así fue como sucedió en el pasaje. La resurrección confronta nuestros temores. La resurrección nos llama a proclamar. La resurrección produce gozo en medio del temor. La resurrección nos lleva a adoración. Y finalmente, la resurrección nos devuelve la esperanza. Todo eso es lo que la resurrección trae a nuestras vidas. Entonces, veamos los primeros 4 versículos. La resurrección nos encuentra aún con fe incompleta. Los hemos revisado, pero tenemos que darnos cuenta. Centrémonos ahí. No lo vamos a repetir por cuestión de que tenemos que agilizar un poquito, pero céntrense ahí. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Solamente esa parte voy a leer. Y podríamos decir, recordando lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo en nuestras Biblias, el relato para nosotros comienza de una manera muy significativa, profundamente humana. Son mujeres que amaron a Jesucristo, mujeres que sirvieron a Jesucristo, mujeres con plena convicción en quién era Jesucristo. Pero ¿a qué vienen? No vienen con esperanza de verlo vivo, vienen al sepulcro con especies. Entonces, no hay esperanza, hay resignación en ellas. Y nosotros tenemos que estar atentos. No van a celebrar, van a despedirse. Y nos damos cuenta aquí de que el amor de estas mujeres, el amor de esas mujeres por Cristo, la convicción en Cristo es algo real. Pero la fe de ellas es limitada, porque el Señor Jesucristo había dicho algo en relación con esos días después de. Por eso decimos, su fe es limitada. Y nosotros tenemos que reconocer algo con total y absoluta honestidad. Tú y yo, o si quieren yo y tú,
a veces somos iguales. Muchas veces estamos igual, con un amor real, pero una fe limitada. Amamos a Cristo, pero vivimos como si sus promesas no fueran reales, como si sus promesas no fueran a cumplirse. El día de ayer, de repente conversando con alguien, le dije, o crees lo que dices o no lo crees. Tú dijiste una vez aquí, hay que confiar plenamente. O confiamos o no confiamos. Amar, todos decimos eso, pero vivimos como si lo que Él nos prometió no fuera cierto. Vivimos como si sus promesas no fueran reales. Oramos, pero con dudas. Servimos con temor. Creemos, más o menos. Hay incredulidad en nosotros. Hubo incredulidad en ellos, ¿no la habrá en nosotros? 17 del 28. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esos eran los que pasaron tiempo con él. Esos fueron los que estaban 24 horas al día, todos los días de la semana, 3 años, y dudaban. Nosotros creemos, pero no del todo. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios está actuando. Dios está actuando. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Eduardo. Sea yo como yo sea, Él sigue siendo fiel, Él permanece, Él no pierde su esencia, Él es fiel y lo va a hacer siempre. Entonces Dios sigue actuando a pesar de nosotros. Estas mujeres, al igual que nosotros, llegaron al sepulcro y ahí hubo algo especial. Todo cambió, hubo un terremoto, aparece un ser celestial, la piedra removida. Ahí lo que está sucediendo es que Dios está irrumpiendo en el escenario de sus vidas y está haciendo un cambio total, demostrando su poder. Y esto tiene que recordarnos algo esencial para nosotros, y si no nos lo recuerda, vamos a tratar de ubicarnos esto. La resurrección no depende de los creyentes. La resurrección depende del poder de Dios. Entonces, si ellos dudaban, si ellas amaban, pero con fe y completa, Dios como quiera sigue actuando. Nosotros somos una iglesia bautista y tratamos de ser apegados a la doctrina en lo más que podemos. Afirmamos que existe una responsabilidad humana en creer, pero también tenemos que ser claros. Dios actúa con amor y misericordia para con nosotros. ¿A quién le tiene más misericordia? Al que vieron hoy en el espejo. Ubiquemos nuestras vidas. Si fuera justicia humana, ayer oíamos sobre la justicia humana. ¿Quién estuvo aquí ayer? Allá están. Si fuera por la justicia humana, veíamos en relación con el matrimonio, la justicia humana inventa cosas. Solo hay un libro perfecto. La ley de Jehová es perfecta.
Esto no lo grabamos, debimos haberlo grabado de ayer. Esto es lo único perfecto. Si tú tienes otro comportamiento en tu matrimonio que no esté conforme a esto, estás violentando principios bíblicos. Entonces, pero volvamos, estamos con otro asunto. Dios actúa con amor y con misericordia, a pesar del que viste en el espejo hoy. Aún en medio de tu debilidad y la mía, Dios está actuando. Las mujeres amaban, pero no entendían todo. ¿Y Dios las rechazó? No, Dios no las rechazó, Dios las encontró ahí. Y el problema que nosotros vemos no es tener una fe imperfecta. El problema es acomodarnos ahí, es quedarnos estacionados ahí. Al cabo ya soy salvo, decíamos hace un instante. No pasa nada. Fe imperfecta, como quiera voy al cielo. ¿Y la santidad? ¿Y las convicciones, ya que están en eso los adultos? ¿Y las convicciones? El problema es quedarnos estacionados en la fe imperfecta. Aún con esa fe incompleta, la resurrección va a salirnos al encuentro. Va a confrontarnos con nuestros temores más profundos. Y vamos a hablar sobre esos temores profundos. 5, 6 y 7. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, tendría que comenzar con el 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, temor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis, temor, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, he aquí, os lo he dicho. La resurrección de Jesucristo confronta nuestros temores. La resurrección es importante, pero fíjense las palabras de ese ángel celestial, ese ser celestial, ese ángel. No temáis, no temáis. Comenzamos desde el 4 porque en relación con el 4 nos dimos cuenta que los guardias tuvieron una reacción. Los guardias temblaron, los guardias quedaron como muertos. Pero a las mujeres, a pesar de también tener temor, se les trata de una manera diferente, se les da consuelo. Nos damos cuenta de esto. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, estar enfrentando a Dios y estar buscando a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos enfrentando a Dios y todos vamos a contestar que no, pero estamos enfrentando a Dios con nuestras acciones, porque a veces con nuestra boca jamás vamos a enfrentar a Dios, pero con nuestras acciones sí lo estamos enfrentando. Entonces nosotros tenemos que estar buscando a Dios para consuelo, buscando a Dios para consejo, buscando a Dios para dirección. El mensaje del ángel fue directo y sin adornos. No está aquí. Ha resucitado como dijo. Como dijo, como dijo, esa es la clave, como dijo. 24:35 de Mateo. Misael, acá estás. 24:35 de Mateo, yo sé que estás anotando todo y eso me da mucho gusto, pero ayúdame con eso. Ahorita vuelves a anotar.
No sé si lo habían visto, todos los intermedios están anotando cada una de las cosas que se están diciendo. El cielo y la tierra pasaron, pero mis palabras no pasaron. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mis palabras no pasarán. Lo que Jesucristo dijo no pasará. Y eso nos recuerda Números, allá en el Antiguo Testamento. Números capítulo 23. Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Lo dijo Él y no lo hará. Como dijo. Esa es la clave. Nosotros tenemos temores en nuestra vida diaria y es real, tenemos temores. Pero la resurrección quiere confrontar a nuestros temores. La resurrección no fue un accidente. La resurrección no fue una sorpresa. Fue el cumplimiento exacto de la palabra de Cristo. Y eso para nosotros tiene implicaciones profundas, implicaciones prácticas. Eso significa que Jesús dijo la verdad, que Jesús no mintió. Dice, ya no se lee ese libro en este tiempo, pero dice George McDowell en Evidencia que exige un veredicto, la 1, la 2, la que gusten. O Cristo estaba loco, o Cristo era un mentiroso, o Cristo era quien decía que era. El libro demuestra, a mí me lo demostró, lo leí por años, que Cristo ni estaba loco, ni era un mentiroso. Cristo es Dios. Jesús dijo la verdad. Esto también significa que su palabra es confiable. Significa también que lo que Él prometió se va a cumplir. Todo lo que Él prometió. Entonces la resurrección nos hace ver, la palabra de Dios es algo para confiar en ella. Vana sería nuestra fe si no. Y es esa la razón que nos hace que nos lleva a confrontar nuestros temores. El temor pierde su dominio. He vivido en temor a esto, a aquello y a lo otro. Pero si Jesucristo resucitó, ¿por qué voy a vivir en temor? Si Jesucristo me está respaldando, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Se lo saben de memoria? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Las circunstancias están terribles. Jamás me imaginé una situación de este tipo, una situación económica, una situación de enfermedad, una situación social, una situación conyugal, veíamos ayer. Ninguna de estas, tú estarás conmigo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Dónde están los jóvenes? Aarón, Reinaldo, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué temer? Porque tememos. Nosotros tenemos que pensar en esto y pensar muy seriamente. Si Jesucristo cumplió con lo más improbable, con lo más imposible, que era vencer a la muerte, ¿por qué dudamos de que me pueda dar solución a mi problema? Yo estoy en un problema ahorita. Estoy metido en un problema. Jesucristo venció a la muerte. ¿No podrá solucionar mi problema? ¿Por qué yo dudo
de lo demás? ¿Por qué dudo de su provisión? ¿Por qué dudo de su perdón? ¿Por qué dudo de su presencia? No negamos intelectualmente la resurrección, pero la negamos en la práctica, porque estamos dominados por el temor. La resurrección, vamos a ser claros, no elimina los problemas, pero sí cambia nuestra visión de esos problemas. La resurrección confronta tus temores y mis temores, porque los tengo. La resurrección nos impulsa ahora, ya con una fe desarrollándose, sin temores, nos impulsa a proclamar con valentía la esperanza eterna, la esperanza viva. Dicen los versículos 7 y 8, ahí los tienen. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado, y lo pueden seguir leyendo 7 y 8. El ángel no solamente está informando, está también comisionando. Id y decid, id y decid. Y luego vemos el evangelio y vemos eso que le llamamos la gran comisión, que aparece aquí y allá y allá y allá y por todos lados. No solamente en los evangelios, no solamente en Hechos, aparece por todos lados y nos dan cuenta de que somos comisionados. Esto para nosotros es importante. ¿Qué hicieron ante la resurrección? ¿Y qué estamos haciendo nosotros ante la resurrección? Ante la resurrección no hubo solamente emoción, sí hubo una emoción. Vimos hace un instante un temor, pero después del temor, dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, esas son las emociones, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Hay que proclamar. No es nuevo, está escrito. ¿Qué pasa? No creo, no obedezco, pero está escrito. ¿Obedeces o no obedeces? Yo decido no hacerlo. Nos va a llegar el tiempo. Oía ahorita en la clase de quienes desean bautizarse. Nomás hay de dos sopas, así lo interpreté yo. Soy todo un hermeneuta de los mensajes de WhatsApp. Nomás hay de dos sopas. ¿Obedecemos o desobedecemos? Se acabó. Y eso no solamente es para ellos, es para todos. ¿Obedecemos o no obedecemos? Reacción, emoción, pero también misión, comisión. Las mujeres pudieron haberse quedado contemplando la tumba y pudieron haber dicho, qué grandioso el poder de Cristo, qué grandioso el poder de Dios. Vamos a, como hacemos en nuestro entorno cultural, vamos a prender veladoras por todos lados. No. Obedecieron lo que se les dijo. Vayan y anuncien, vayan y digan, no se queden aquí. Fueron enviados. Y nosotros tenemos que recordar esto. El evangelio no es nada más para ser creído. El evangelio es también para ser anunciado. Necesitamos anunciarlos. Dice un libro que leemos, y no es el de caricaturas, y no es el del novelista más conocido. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. ¿Y qué significa todo el mundo? ¿Qué significa, Emanuel? ¿Qué significa todo el mundo en tu buen español? Todo el mundo, exacto. Eres muy inteligente, por eso has llegado a ese nivel. Excelente.
Todo el mundo es todo el mundo. No tenemos que complicarnos nuestra existencia. ¿Se referirá a todas las Xochimilco? ¿Se referirá a toda la Reforma? ¿Se referirá a toda la CROC? Todo el mundo, toda criatura. Ya no le voy a preguntar porque me va a contestar lo mismo. Ya me di cuenta que es muy inteligente. Toda criatura significa que a Diego sí y a Rigo no. No significa eso, dice a todos. Yo le tengo que hablar a todos, tengo que anunciar a todos. ¿Y en qué me voy a basar? Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Una pregunta, ¿cómo se llaman esas preguntas que tienen respuestas solas? Retórica, ahí va la pregunta retórica. ¿Alguien aquí tiene el Espíritu Santo de Dios? La otra pregunta retórica. ¿Alguien aquí tiene poder? Pero recibiréis poder y me seréis testigos. No es para estar aquí el domingo, no es para estar encerrado en mi casa, no es para estar encerrado en la escuela, es para hacer lo que se nos comisionó hacer, me seréis testigos. La resurrección nos llama a proclamar. Los primeros creyentes lo entendieron, que su deber era compartir, proclamar, anunciar el mensaje, y el centro es la resurrección. Dice Hechos 2:32. ¿Quién? Ismael. 2:32. No me digan que no viene, sí viene, ¿verdad? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué hace un testigo? Dice lo que vio, lo que oyó, lo que presenció. Dice, no se queda sentado. Un testigo habla, por eso es testigo. Lo hizo Pedro, lo hizo Pablo, lo hizo toda la iglesia del primer siglo. Y cuando digo iglesia lo dije en singular, pero ¿cuántas iglesias había? Y recordamos históricamente y vemos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas, la iglesia de, vamos a decir, hasta la Odisea. Todas las que vienen ahí lo hicieron. Desde Jerusalén y hasta Ilírico. Bueno, ese es un solo hombre. Nomás él solito. Desde Jerusalén y hasta Ilírico. ¿Dónde queda Ilírico? Yugoslavia, Albania, Macedonia. Ahí es Ilírico. Y todavía le siguió. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pedro lo hizo, Pablo lo hizo, la iglesia del primer siglo lo hizo. ¿Y nosotros? Hay muchas reacciones ante la resurrección. Intelectual. Lo ignoramos. Es el capítulo 28 del Evangelio. Lo ignoramos. Otros lo combaten. Pero el mandato bíblico no es proclamar, sino proclamar con convicción. Y así tenemos que hacerlo. Necesita el Evangelio, la resurrección, ser anunciada. Nosotros entonces tenemos que reaccionar, tenemos que responder. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto va a producir gozo en medio del temor. El temor es humano. Y dice algo hermoso lo que nosotros encontramos. Salieron con temor y gran gozo, temor y gran gozo. Y nosotros tenemos que recordar a Juan 16:33. En el mundo tendréis
aflicción. ¿Pero qué? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Segunda a los Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. El temor no va a desaparecer de inmediato, va a ir siendo transformado en gozo. Nos vamos a ir dando cuenta de que Dios está actuando. El dolor ya para nosotros no va a ser desesperanza, el dolor va a ser pausa, reflexión, dirección, petición a Dios de dirección, de consuelo. La incertidumbre ya no nos va a dominar. Hay una certeza mayor. Primera de Pedro 1:13. Bendito el Dios y Padre, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Vida difícil, es posible que sigamos teniendo una vida difícil, pero se va a depositar en nosotros un gozo mientras atravesamos las circunstancias difíciles. A veces pensamos que las circunstancias difíciles significan que la fe es débil. Pero el pasaje no dice eso. El pasaje dice que podemos tener temor y ser obedientes. Las mujeres tuvieron temor, pero anduvieron en obediencia. La clave no es la ausencia de lucha. La clave es la dirección del corazón. ¿A dónde estamos dirigiendo el corazón? Mientras iban el camino, les aparece al encuentro 9. Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús se les aparece y ellas reaccionan, abrazaron sus pies y le adoraron. Ellas no analizaron la situación, ellas no debatieron las circunstancias, ellas no cuestionaron ante quien les estaba saludando, ellas adoraron. ¿Por qué? ¿Por qué adoraron? Porque para ellas la resurrección dejó de ser intelectual para ser una experiencia de vida. Se dieron cuenta, lo que dijo Jesús es real. Nosotros podemos confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Y nos hace pensar, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿está nuestra rodilla realmente doblada delante de Jesús? ¿Estamos consagrados y entregados a Jesús? ¿O todavía estamos viviendo nuestra vida como a nosotros nos place, haciendo nuestros proyectos como nosotros queremos? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Nosotros tenemos que recuperar esto en la iglesia. No hay que solamente entender la resurrección y cada una de las enseñanzas que se nos ha dado. Hay que responder a cada una de esas enseñanzas. Adoración, porque aquellos que oyen música, que somos todos. Adoración no es cantar. Adoración es entregar nuestra vida a Dios. Cada día de nuestras vidas. Dios quiere renovar nuestros corazones. Dios quiere darnos esperanza. Él dijo, y eso es importante, Él dijo, no temáis. Si nosotros pensamos esto, Dios quiere restaurar nuestras vidas. Fíjense lo que dice, estoy en el 10, id, dad las nuevas a mis
hermanos. A mis hermanos. Sí, cuando nosotros nos centramos en esto, nos preguntamos, ¿a quién llama hermanos? ¿A los que lo abandonaron? ¿A los que dudaron? ¿A los que huyeron? La resurrección es una demostración de poder, pero la resurrección también es una demostración de misericordia. A mis hermanos, a mis hermanos. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero tenemos que revisar bien nuestra vida, tenemos que reflexionar en nuestra vida y tener que darnos cuenta, realmente estoy en Cristo, estoy unido a la vid, o digo que estoy. Jesús tiene una oportunidad para nosotros. Jesús no nos quiere descaratar. Jesús quiere restaurarnos. Nuestra fe no depende de nosotros. Nuestra fe, nuestra fe no depende de nuestra perfección, aunque la Biblia busca nuestra perfección. Lo compartíamos ahorita. 3:17, Mateo. A fin de que el hombre ¿qué dije? Mateo, y no hay segunda, ¿verdad? Gracias, Diego. Fíjense, cuidado, aguas con la versión Carrillo Aguirre, ¿verdad? Cuidado. Entonces nos damos cuenta de esto a fin de que el hombre de Dios, y nos vamos hacia adelante. Nuestra esperanza, decíamos hace un instante, no está en Diego, no está en Rigo, no está en Saulo, no está en mí. Nuestra esperanza está en Cristo. Nosotros tenemos que tener bien firme esto. ¿Por qué está en Cristo? Porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, porque Él fue resucitado para nuestra justificación. Él quiere asegurar nuestro futuro. Entonces, la resurrección ya sucedió y la celebramos la semana pasada. ¿Y ahora qué? Ahí quedamos, ya pasó la celebración, ya se fueron los cantos especiales, ya comenzó la rutina nuevamente. ¿Sigue siendo la resurrección el centro de tu vida? ¿Sigue siendo la resurrección la razón de tu fe? Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, tu fe fiel tiene fundamento. Y si Cristo resucitó, tu pecado fue vencido. Y si Cristo resucitó, tu vida tiene propósito. Y si Cristo resucitó, tu eternidad está asegurada. ¿Cristo resucitó? Si esto es verdad, y lo es, no podemos vivir la vida como si nada hubiera pasado. No podemos vivir la vida como ayer. Cristo resucitó, Cristo está vivo, Cristo merece que nuestra vida sea diferente. Ya no podemos estar viviendo como hemos vivido hasta ese tiempo. Hemos hecho lo que yo he querido, lo que tú has querido. Hemos tratado de aparentar que somos. ¿Dónde está Arturo? Ponía un mensaje de esos de WhatsApp ayer en relación con algo. No digas nada tú, Arturo, ¿no? Y no se lo platiques a nadie, es privado. Pero ponía yo este mensaje: hacemos como que hacemos. Y así nos hemos pasado. Perdón por incluirlos. Dejo de incluirlos. Así me la he pasado. Haciendo como que hago. Viviendo una mentira.
aparentando, siendo hipócrita, siendo falso, haciendo como que hago. Si yo he vivido así, si tú has vivido así, yo estoy diciendo, es una mentira la resurrección. Con mis hechos, no con mi boca. Con mi boca yo sé lo que debo decir. Pero con tus hechos, ¿qué estás diciendo? Vamos a orar. Señor Dios, gracias porque la resurrección es para nosotros y no solamente es un día, porque la resurrección es real, porque la resurrección nos lleva de fe incompleta a fe perfecta, porque la resurrección confronta nuestros temores, porque la resurrección nos lleva a proclamar el Evangelio, porque la resurrección transforma nuestro temor en gozo, porque la resurrección nos hace adorar y porque la resurrección nos da una esperanza viva, una esperanza eterna. Y hoy, una semana después de haber recordado la resurrección, el llamado sigue siendo simple, pero profundamente transformador. Hoy es el momento de creer con más firmeza, aun si tu fe, si mi fe han sido débiles o tambaleantes. Es tiempo también de vivir con más esperanza, aún en nuestras incertidumbres reales. Hoy es momento de proclamar con más valentía, aunque exista temor en tu corazón. Hoy también es tiempo de adorar con más entrega, rindiendo mi vida y tu vida completamente a Cristo. Quizá tú, y muy probablemente yo también, hemos estado caminando con dudas, hemos vivido con cargas, hemos tenido un gozo apagado. Pero hoy, en este momento, el Cristo resucitado sale a tu encuentro y te dice: salve. ¿Cómo vamos a reaccionar? Quiero decirte lo que hay en tu corazón. En tu corazón hay un deseo: venir a Cristo, rendirte delante de Él. Y yo quiero invitarte a que en este momento tú des un paso de fe, que rindas tu corazón una vez más al Señor Jesucristo, que dejes las apariencias, que dejes el engaño, que dejes la hipocresía, que en sinceridad te rindas delante de Cristo. Somos tú y somos yo los que estamos viéndonos reflejados aquí. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que reconocer nuestra vida de apariencia?
Porque Cristo quiere restaurarnos. Porque Cristo quiere perdonarnos. Porque Cristo nos ama. Porque el sepulcro sigue vacío y Cristo sigue vivo. Y eso lo cambia todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué decisión vas a tomar? Eres tú y Jesucristo. Soy yo y Jesucristo. ¿Seguiremos en la misma rutina? ¿Seguiremos diciendo que la resurrección no importa con nuestros hechos? ¿Seguiremos viviendo una fe vana? ¿O decidiremos actuar para cambiar? El pasado ha terminado. Hoy tenemos que tomar una decisión. Y yo sé que tú has tomado una decisión. Yo sé que tú has tomado la decisión de vivir la resurrección de Cristo en tu vida. Y le agradezco a Dios en este momento por lo que Él está haciendo en tu corazón, por lo que Él está haciendo en lo más íntimo de tu ser. Y le pido por ti y por mí, no vuelvas a caer en tu pecado, no normalices tu pecado, vive una vida diferente. Señor, que nosotros no volvamos a nuestra vida, que nosotros tomemos decisiones importantes y que las vivamos, porque las decisiones se viven y se viven con convicción. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Restaura mi vida, restaura la vida de mis hermanos y hermanas que han escuchado en este momento tu mensaje. Todos lo hemos oído, pero hay quienes lo han escuchado y hay quienes han tomado una decisión y hay quienes están iniciando una convicción y hay quienes nos vamos a dar cuenta de que tú estás actuando en nuestras vidas. Gracias por ello, Señor. Cuídanos, protégenos y bendícenos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.